República Dominicana está mirando un caso reciente que rompe por dentro. En Puerto Plata, las autoridades investigan la muerte de una niña de 3 años y hay 2 familiares cercanos señalados bajo proceso. Digo señalados porque la justicia es que prueba y tipifica, pero aunque el expediente siga su curso, el patrón que este caso deja ver no es nuevo. Lo nuevo es que esta vez es imposible seguir fingiendo que esto aquí no pasa, como mucha gente piensa, y que este es un caso aislado, ya no se puede. Y por eso yo quiero hablar de abuso sexual infantil como lo que suele ser, un delito de oportunidad. Porque el agresor no siempre aparece como un desconocido, como alguien raro en una esquina. Muchas veces es alguien que ya está adentro, alguien que tiene acceso, alguien que sabe a qué hora estás ocupada, alguien que entiende cuando el niño o la niña queda disponible, porque el abuso no siempre entra por la fuerza, entra por la confianza. Y la mayoría de las veces el agresor conoce muy bien a la víctima. Según datos citados por RAIN, la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto de Estados Unidos, el 93% de las víctimas menores de 18 años conocían al agresor, el 34% eran familiares, el 59% conocidos y un 7% extraños. Por eso, cuando hablamos de violencia sexual en la infancia, el peligro suele tener nombre, suele tener cara, acceso y en muchos casos afecto. Eso cambia por completo la conversación. Porque si el agresor está dentro del círculo, la pregunta no puede ser ¿por qué no se defendió? Ni ¿por qué no lo dijo? Ni ¿cómo la mamá no se dio cuenta? La pregunta real debe ser ¿cómo protegemos a la infancia cuando el daño puede venir envuelto en confianza? Y aquí entra una fantasía adulta que hace daño. Creer que si algo malo pasa, el menor va a correr a contarlo de inmediato. Y peor aún, ofendernos si no lo cuenta. Como si el silencio fuera traición. Pero el abuso sexual infantil muchas veces empieza con grooming, que es cuando el agresor prepara el terreno para poder abusar y quedarse impune. ¿Qué hace? Se gana al menor, lo enreda, lo acostumbra, lo amarra al secreto. Y el abusador no lo hace con una frase, lo hace por etapas. Primero se vuelve especial, el que te entiende, el que te deja, el que te da, el que te consiente, el que te defiende. Y desde afuera eso parece cariño, pero por dentro es anzuelo. Después cruza límites de manera muy sutil y comienza a ser un juego que incomoda, una caricia que toca donde no se debe, un comentario sobre el cuerpo, hace una broma, y si el menor se incomoda, el agresor lo manipula y le dice, tú estás imaginando, tú eres rara, tú eres exagerada. Y ahí nace la confusión, porque el niño o la niña siente algo feo, pero el adulto le dice que ese feo no existe y lo confunde. Luego viene la deuda emocional, que es cuando le dice al niño o a la niña, yo te cuido, yo soy el único que te entiende, tú eres mi favorita, tú y yo tenemos algo muy especial. Son frases muy frecuentes en esos casos. Eso no es amor, es dependencia. Y cuando ya hay dependencia, llega la culpa con la famosa frase, si hablas, tú vas a dañar a la familia, me vas a meter en problemas, tu mamá se va a poner triste por tu culpa, nadie te va a creer. Y el niño o la niña termina sintiendo que el abuso es algo que él o ella provocó o algo que tiene que cargar en silencio para no destruir su mundo, porque su familia es su mundo. Y el miedo no siempre es te voy a hacer daño. Muchas veces es miedo a perder el cariño, miedo a que se arme un conflicto, miedo a que lo regañen, miedo a que lo culpen, a que lo separen de la familia. Y un niño o niña elige pertenecer antes que denunciar. No porque sea cómplice, sino porque es un infante. Por eso una niña de 3 años no solo no tiene un vocabulario limitado, tampoco tiene herramientas internas para poder entender qué es lo que le está pasando y que eso es un delito. Por eso lo vive como algo raro, algo incómodo, algo invasivo, pero lo mezclan con juegos, con atención, con premios, con esa confusión que el adulto construyó con toda la intención. Y así es como el agresor se protege y hace que desde afuera parezca un tío muy atento, un familiar demasiado cariñoso, un adulto servicial, y ahí se construye el abuso. Y ahora voy a tocar una frase que se dice con muy buena intención, pero que a veces deja al menor más solo. Si alguien te toca, yo lo agredo. Y yo entiendo la rabia porque soy mamá, pero un niño o niña escucha otra cosa. Escucha, si lo digo yo provoco una tragedia. Si lo digo van a hacerle daño a alguien que yo quiero. Si yo lo cuento, voy a destruir a mi familia. Y entonces lo que hace es que se calla para salvar a quien lo está dañando. Ese es el nivel de manipulación que un adulto puede hacer sobre una infancia y tenemos que tener mucho cuidado con esa frase. Por eso, cuando un menor habla, no es porque por fin se atrevió. Muchas veces habla cuando ya no puede más, cuando el cuerpo empieza a gritar,
cuando la angustia lo enferma o cuando aparece un adulto que no lo interroga como un policía, no lo regaña, no lo asusta, no lo presiona y solo le sostiene el relato con la calma que se necesita. Y ojo con esto, cuando hablamos de abuso sexual infantil no hablamos solo de violación, no. Hablamos de cualquier conducta sexual y erotizada que se ejerce sobre un niño o niña con y sin contacto, porque un menor no puede consentir y punto. Lo demás que se quieran inventar son excusas de gente que no quiere llamar a las cosas por su nombre. Este caso no es una excepción. Es la punta del iceberg de una cultura que sexualiza a la infancia y luego se hace de la sorprendida cuando la violencia explota. Vivimos en una cultura que idolatra a lo joven, que empuja a las mujeres a verse cada vez más niñas para ser deseables, que normaliza que un adulto presuma una relación con una colegiala, que se ríe del hombre que busca una carajita como si eso fuera una picardía. Vivimos en una cultura que convierte la estética infantil en fantasía sexual, que habla de vulvas depiladas como niñas, que normaliza que un padre diga que no le cambie el pañal a su hija porque tiene miedo de no controlarse, que los abusadores lo hicieron porque estaban borrachos, que juega con esas ideas y luego se lava las manos cuando aparece el horror. Y sí, también pasa en lo digital, porque hay plataformas donde circulan productos y contenidos que coquetean con lo infantil, que venden muñecas sexuales con apariencia de menores. Y cuando la sociedad no pone un freno moral, un freno legal y cultural, la infancia termina tratada como mercancía y eso no se arregla solo con indignación de un día. Con este tema del abuso sexual me parece muy injusto y muy conveniente para el agresor que la sociedad casi siempre termina buscando a quién culpar. Y muchas veces el dedo va directo a la mamá. ¿Dónde estaba la mamá? Eso es lo que escuchamos de la gente. ¿Por qué lo permitió? ¿Cómo no se dio cuenta? Como si la madre fuera todopoderosa. Como si el agresor no planificara. Como si el agresor no mintiera. Como si el agresor no aprovechara momentos. Como si la responsabilidad de cuidar a las infancias fuera exclusiva de mamá. Como si la culpa pudiera repartirse para que el responsable principal respire, que es el agresor. Culpar a la madre no protege a la infancia, protege al agresor, porque convierte un crimen en un fallo de supervisión o de crianza y no en lo que es. Un delito cometido por alguien que decidió hacer daño. Entonces, ¿qué hacemos, Elaine? Esa sería la pregunta. Educar sexualmente a las infancias, porque no es adelantarles la sexualidad como mucha gente piensa. Es darles lenguaje de protección. Educar sexualmente a las infancias es enseñarle que su cuerpo le pertenece, que hay partes privadas, que ningún adulto, sea hombre o mujer, tiene el permiso para pedir secretos sobre su cuerpo, que si te incomoda se dice, que aunque sea alguien querido igual se dice. Y también es educar a los adultos, para que sepan escuchar sin desarmar un relato que le está haciendo un menor. Creer sin atacar, para que aprendan a investigar sin culpar al menor, para que sepan sostener sin convertir la revelación en una guerra donde el niño o la niña sienta que la provocó. Porque ningún infante está preparado o preparada para enfrentarse a un abusador. Porque un niño o niña no tiene el poder, ni el lenguaje, ni el control del entorno. El adulto sí lo tiene. Y por eso la responsabilidad de la protección es adulta, no de la infancia. ¿Y qué hacemos con esta normalización de la cultura de la violación que la sociedad misma promueve? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de aplaudir al hombre que presume una carajita. Es dejar de llamar mujer hecha y derecha a una menor. Es dejar de romantizar la diferencia de edad cuando hay desigualdad de poder. Tenemos que dejar de consumir y compartir contenido que sexualiza a las niñas, dejar de repetir frases que convierten el abuso en un chiste o en una picardía porque no lo es. Es entender que no solo las niñas pueden ser abusadas, también los niños son vulnerables. Y dejar de normalizar algo tan grave como un padre diciendo que no le cambie el pañal a su hija por miedo a no poder controlarse. Porque eso no es prudencia. Eso es una alarma y una admisión de riesgo. Lo segundo que tenemos que hacer es poner límites claros en lo cotidiano. En la casa, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en las redes, donde sea que alguien intente convertir lo infantil en fantasía. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. El abuso sexual infantil es pederastia. No es una loquera de un hombre que bebió, no es un desliz, no es un accidente, es un delito. Y tercero, tenemos que dejar de buscar culpables muy fáciles para sentir un poquito de control, como por ejemplo la mamá, y empezar a poner el foco donde siempre debió estar, en el agresor, en el acceso que se le permitió, en las instituciones que miraron para otro lado y en la cultura que prefiere indignarse un día antes que incomodarse todos los días corrigiendo lo que aplaude. Este caso duele, señores, pero también revela. Revela cómo opera el abuso cuando encuentra acceso.
Revela cómo se fabrica el silencio, cómo una cultura entera colabora cuando minimiza, cuando sexualiza, cuando duda, cuando culpa a la madre y cuando solo se indigna después que pasa. Si de verdad queremos que esto pare, hay que dejar de preguntar por qué no lo dijo y tenemos que empezar a construir entornos donde sí pueda decirlo, donde sí le crean y donde el que cargue con la vergüenza y con la culpa sea quien la merece, el agresor.